Bienvenidos nuevamente a todos los que están viendo el video y a mis seguidores del canal. En esta ocasión hablaremos sobre los errores que cometió Yashahime dentro del anime. Analizaremos los errores argumentales, las fallas en la puesta en escena y las contradicciones que cambiaron por completo la estructura de la continuación del anime original. No tomaré en cuenta el manga en esta ocasión, ya que los errores más evidentes y graves que logré identificar se encuentran en el anime, el cual fue el primer material oficial de Yashahime. Comencemos con uno de los errores argumentales más grandes, la luna nueva. Como todos conocemos, en el anime y el manga original, la luna nueva era un factor decisivo que convertía a Inuyasha en humano por una noche, privándolo de sus poderes y de la fuerza que provenía de su sangre, sin excepción. Sin embargo, como pudimos ver en Yashahime, tanto Towa como Setsuna no volvían a su estado humano durante la noche de luna nueva por factores externos. Por ejemplo, se explica que Towa no se convertía en humana porque se encontraba en otra época, lo cual es una inconsistencia argumental, ya que no importaba cuántos días pasaran. El tiempo fluía de manera equivalente entre ambas eras, por lo que debía transformarse sin importar la época en la que se encontrara. En el caso de Setsuna se argumenta que, debido a que la mariposa de los sueños le robó sus sueños, no podía convertirse en humana ni dormir. Sin embargo, que le robaran la capacidad de soñar no debería impedir que se cumpliera un ciclo natural propio de los híbridos. El hecho de perder los sueños no tendría que evitar que durante la noche de luna nueva su sangre demoníaca desapareciera. Esto no tiene sentido, ya que aunque se pueda argumentar que se trata de un hechizo, dicho hechizo únicamente roba los sueños y no debería afectar una reacción fisiológica completamente natural relacionada con los híbridos. Otra de las incoherencias es el rojo carmesí de Moroha. Como sabemos, en el anime original, específicamente en el especial de Inuyasha y Kikyo, se muestra que Inuyasha le entrega este objeto a Kikyo como un regalo. Posteriormente, dicho objeto es destruido por Narako cuando ataca a Kikyo justo antes del sellado de Inuyasha. Esto vuelve inconsistente que el objeto vuelva a existir en la trama, ya que fue completamente destruido. El único argumento que se da para justificar su reaparición es que Riku lo encontró. Sin embargo, esto resulta incoherente. ¿Cómo puede encontrarse un objeto completamente reparado e ileso cuando previamente había sido destruido por completo por Narako? Otro error de Yashahime, aunque muchos dirán que no es una inconsistencia, es la habilidad de Towa para absorber energía demoníaca. Esto resulta problemático, ya que como el mismo Totosai le explicó a Inuyasha, la energía demoníaca es comparable al veneno. Al ser un híbrido, no puede absorber ni manipular grandes cantidades de energía demoníaca, ya que solo los demonios puros pueden hacerlo sin límites. Sin embargo, en Yashahime se muestra que Towa puede absorber energía demoníaca de manera sencilla y con una habilidad aparentemente innata, lo cual resulta inconsistente con lo que Totosai había establecido y con lo mostrado previamente en el manga. En la obra original, la misma espada se calentaba y causaba daños físicos a Inuyasha cuando absorbía energía demoníaca o grandes cantidades de esta. En contraste, Towa sale prácticamente ilesa después de absorber grandes cantidades de energía demoníaca. Sé que muchos dirán que sí sufrió daños cuando peleó contra Kirimaru, pero en realidad no presentó heridas físicas graves. Simplemente se saturó de energía demoníaca, volvió a su estado normal y se desmayó. Eso fue todo. Ahora, entremos en otro punto, las transformaciones demoníacas de Towa y Setsuna, las cuales son completamente inconsistentes con las reglas que se impusieron en el anime y en la obra del manga original. Estas estipulaban que solo cuando un híbrido se encontraba en una situación de alto estrés
con su vida en peligro y sin ninguna forma de defenderse, su sangre demoníaca despertaría para transformarlo y darle la fuerza necesaria para sobrevivir. Esto se demostró claramente cuando Colmillo de Acero fue destruido, ya que era el sello de la sangre demoníaca de Inuyasha. Al quedar completamente herido, con lesiones graves provocadas por Goshinki y al borde de la muerte, su sangre demoníaca despertó, permitiéndole volver a pelear. En el caso de las gemelas, la situación fue completamente distinta. Por ejemplo, la primera vez que vemos a Setsuna transformarse en el anime fue durante la primera temporada. Ella le pide a Miroku que retire el sello que impedía que su sangre demoníaca despertara. Esto ya resulta una inconsistencia, ya que, a pesar de no tener el sello, Setsuna no se encontraba en una situación que requiriera que su transformación despertara. No estaba en peligro inmediato ni en una situación mortal que justificara que las marcas y su sangre demoníaca surgieran de manera natural. La transformación ocurre como si fuera algo simple, a lo que se puede acceder únicamente liberando el sello. El segundo caso ocurre al final de la primera temporada con Towa. Al encontrarse completamente furiosa y emocionalmente destrozada por la muerte de Setsuna, su ira induce la transformación. Esto también es inconsistente, ya que el estado de ira no influye en el despertar de la transformación demoníaca. Si así fuera, ¿cuántas veces Inuyasha estuvo increíblemente furioso, dolido y desgarrado por dentro, sin que eso provocara su transformación demoníaca? Por ello considero que este fue un error grave, convertir una medida de emergencia directamente ligada a la sangre demoníaca y al peligro mortal, cuando la vida del personaje está en juego, en un estado que puede activarse simplemente por emociones. Esto lo vuelve comparable a Dragon Ball, donde la ira influye directamente en las transformaciones, lo cual es un error enorme. Se pasa de una transformación que dependía de circunstancias precisas y extremas a una que se activa únicamente por la ira. Y entrando en el tema, la pelea de Kirinmaru e Inuyasha fue un error grave tanto de puesta en escena como de escala de poder. Sé que muchos dirán que Kirinmaru es un demonio puro y por ende debería ser más poderoso que Inuyasha, y eso puedo entenderlo. Sin embargo, el desenlace de la pelea fue completamente mediocre, ya que se notó de manera evidente el nerfeo que sufrió Inuyasha. Esto hizo que técnicas espectaculares e increíblemente poderosas, como el viento cortante, parecieran ataques insignificantes que podían ser neutralizados simplemente con agitar una espada, lo cual no debería haber sido así. Recordemos que incluso Sesshomaru temía ese ataque, o al menos se veía obligado a liberar un poder similar para contrarrestarlo. Lo mismo ocurre con el Bakuryuha, una técnica que revierte la energía demoníaca del enemigo en su contra al combinarla con el viento cortante. En esta pelea fue prácticamente anulada. Todos los ataques de Inuyasha fueron completamente minimizados. Técnicas que anteriormente eran devastadoras y casi imparables se volvieron un chiste dentro del combate. Como recordemos, incluso en los enfrentamientos entre Sesshomaru e Inuyasha, Sesshomaru tomaba muy en serio cada una de sus técnicas. Incluso considero que si Inuyasha hubiera utilizado la luna infernal en esa pelea, y si Kirinmaru la habría neutralizado con facilidad, lo cual habría reforzado aún más mi argumento de que este combate fue un error enorme. Se terminó denigrando al protagonista original, reduciéndolo a un personaje incapaz de hacer frente al enemigo, mientras que las protagonistas sí lo lograron. Esto resulta incoherente si se tiene en cuenta la evolución y la fuerza que Inuyasha adquirió tanto en el manga como en la obra original. Otro error importante son las lágrimas de Zero, las cuales dieron origen a la creación de las perlas arcoíris. Según la explicación que se da tras la muerte de Inu no Taisho, al no poder concederle su deseo, las lágrimas que Zero derramó dieron lugar a dichas perlas. Sin embargo, también se afirma que en ellas se selló una gran parte del poder de la perla de Shikon,
lo cual representa un error argumental grave e impreciso. ¿Cómo pueden las lágrimas de Zero sellar o contener un poder que anteriormente ya residía en la perla de Shikon? Esta explicación da a entender que los poderes de la perla de Shikon eran mucho menores de lo que realmente fueron. Sabemos que la perla de Shikon incluso fue capaz de crear su propio espacio dimensional, en el cual las almas de Midoriko y los demonios que enfrentó continuaron luchando eternamente. Además, la perla de Shikon era capaz de otorgar un poder inmenso tanto a humanos como a demonios. Incluso un fragmento diminuto podía incrementar de forma descomunal el poder de cualquier ser vivo, e incluso de objetos inanimados que cobraban vida gracias a uno de sus fragmentos. Por todo esto, que en Yashahime se afirme que los poderes de la perla de Shikon fueron restringidos únicamente a partir de las lágrimas de Zero no resulta coherente ni consistente con lo establecido en la obra original. Y por último hablemos de lo que considero un error argumental grave, tanto en el desarrollo como en la construcción de un personaje tan amado y querido por el fandom original de Inuyasha, la personalidad de Inu no Taisho. ¿A dónde quiero llegar con esto? Como sabemos, gracias al manga y al anime original, Inu no Taisho era un gran Lord Demonio que estuvo constantemente involucrado en batallas grandes y sangrientas contra otros demonios, no solo dentro de Japón, sino también contra demonios extranjeros. Fue un gran general de guerra, líder de poderosos ejércitos demoníacos cuando la situación lo requería, sabio e inteligente, pero también con una personalidad que se asemejaba mucho a la de Inuyasha en cuanto a carácter. Esto se pudo ver claramente en el nacimiento de Inuyasha. Era sabio, pero también decisivo y protector, en un nivel muy similar al de su hijo. Sin embargo, en Yashahime se lo presenta como un demonio pacifista que busca resolver los conflictos únicamente mediante el diálogo, lo cual resulta incoherente con el misterio y el trasfondo que se había construido previamente alrededor del personaje. Además, se le compara constantemente con Towa, quien prácticamente es presentada como una representación de la misma personalidad y alma de Inu no Taisho. Para mí, esto es una gran incoherencia narrativa creada únicamente para darle mayor protagonismo a Towa. Un gran señor de la guerra, líder, protector y demonio de élite, no puede ser retratado como alguien tan ingenuo, amable y cariñoso como lo era Towa, sin que esto rompa la lógica del personaje. Puedo entender que muchos argumenten que no se conocía lo suficiente de su pasado y que se le dio un nuevo trasfondo, pero no es el tipo de trasfondo que debería tener alguien como él. Desde mi punto de vista, un desarrollo mucho más coherente habría sido mostrar cómo comenzó su relación con Izayoi, la primera humana a la que llegó a amar y por quien se originó la creación de Colmillo de Acero. Recordemos que Colmillo de Acero fue forjado para protegerla, lo que implica que en algún momento los poderes de Inu no Taisho no fueron suficientes y necesitó un arma que lo ayudara a cumplir ese propósito. Habría sido mucho más interesante ver el desarrollo de un personaje que comenzó viviendo únicamente para la guerra y la defensa de sus territorios, y que a través del amor y la experiencia evolucionó gradualmente hacia alguien más reflexivo. En cambio, presentarlo directamente como un pacifista absoluto que busca resolver todos los conflictos solo hablando, no resulta coherente para un personaje que vivió en una época marcada por guerras constantes y conflictos brutales. Además, considerando la escena relacionada con la muerte de Zero, cuando Inu no Taisho afirma que no importaba lo ocurrido porque así era ella, minimizando el sufrimiento y el dolor que causó tanto a su descendencia como a sus propios hijos, esto resulta prácticamente imperdonable. Es incoherente con alguien que supuestamente pensaba en el futuro y confiaba en sus hijos,
para resolver los problemas que él no pudo, pero que al mismo tiempo justifica a un personaje que destruyó sus vidas y las convirtió en una tortura. Si les gusta este contenido, apóyenme con un like y suscríbanse. Si quieren una segunda parte, no olviden dejarlo en los comentarios. Y si hay algún error que omití dentro del video, déjenlo también en los comentarios para poder abordarlo y desarrollarlo en el próximo video.